Dicen que en Galicia todo es distinto cuando llueve. La tierra se enciende, los ríos hablan más fuerte y los caminos antiguos se despiertan. Pero no es todo lluvia. Aquí entre los árboles se esconden enseñanzas que no están escritas en los libros. Quizás tus abuelos caminaron estos montes. Quizás en tu sangre late algo que reconoce este lugar, aunque nunca lo hayas pisado. Galicia es memoria y es presente, y su magia está más viva que nunca. Estoy segura de que más de una vez en tu vida te has sentido estresado, ansioso, solo o incluso desesperanzado. ¿Y si te dijera que hay una forma de entender la vida y de vivir que te libraría de todo eso? Hoy quiero enseñarte qué hay detrás de algunas construcciones típicas de mi tierra y lo que podemos aprender de ellas y de la naturaleza que las envuelve. Esto es un hórreo, una construcción simple y sabia pensada para guardar el grano y protegerlo de la humedad y de los ratones. Pero además es un símbolo de previsión. Quien construía un hórreo pensaba en el invierno aunque estuviese en plena cosecha. Construir un hórreo era un acto de amor hacia el futuro. ¿Qué hórreos estamos construyendo hoy? ¿Qué cosas valiosas estamos protegiendo del olvido o del desgaste? Quizás no necesitemos conservar granos, pero pueden ser memorias, saberes, vínculos, principios. Porque al igual que ese pequeño edificio de piedra y madera que desafía el tiempo, tú también puedes ser un refugio para lo importante. Aunque vivas en un mundo que corre, que gasta, que olvida, piénsalo, ¿a ti no te gustaría ser recordado? El hórreo nos recuerda que lo valioso requiere tiempo y paciencia. No todo fruto es inmediato, a veces hay que trabajar ahora para cosechar después. Cuando estudias, cuando inviertes tiempo en cuidar de tu salud mental, de tu físico, de tu tierra, todo eso es sembrar hoy, proteger lo sembrado y confiar en el futuro. El hórreo nos habla del autocuidado, de saber guardar. En esta época de sobreconsumo y agotamiento de recursos, el hórreo nos enseña que conservar es igual o más importante que producir, que no se trata de tener más, sino de cuidar mejor lo que ya tenemos. Un puente une lo que está separado, y para construir uno hace falta mucha gente, canteros, peones, vecinos ayudando. Son testimonios del valor de lo común, del esfuerzo conjunto para cruzar obstáculos. En estos tiempos de individualismo, mirar un puente de piedra nos recuerda que juntos llegamos más lejos y que hay lazos que, como el granito, pueden resistir siglos. Este puente fue escenario de una importante batalla durante la Guerra de la Independencia contra los franceses en 1809. Los vecinos resistieron valientemente contra las tropas de Napoleón y aunque finalmente fueron derrotados, su heroísmo es recordado en una placa conmemorativa en el lugar. Por eso, un puente nunca es solo un conjunto de piedras bien colocadas, es un gesto, una voluntad de unir lo que está separado. Cruzar un río era en tiempos antiguos un desafío, había que buscar el paso más seguro, esperar el caudal bajo o directamente no cruzar, hasta que alguien, o mejor dicho, una comunidad, decidía que merecía la pena construir algo que facilitase el encuentro. Obras como estas no solo requerían de conocimientos técnicos, sino de una visión común. Queremos estar conectados, queremos llegar al otro lado. Hoy, en nuestra vida cotidiana, también necesitamos puentes. Puentes de empatía, de escucha, de diálogo. En un mundo polarizado, donde se levanta más fácilmente un muro que se tiende una mano, los puentes nos recuerdan que el vínculo humano también es algo que se construye, que acercarnos al otro no es algo instantáneo, pero sí vital. También nos enseña que los puentes no son solo de quien los construyó, sino de todos aquellos que los cruzan. Y eso nos habla de generosidad, de dejar algo para los demás, de crear caminos que duren más que nosotros. Y ahí están, firmes, desafiando las riadas, el paso del tiempo, el olvido. Algunos, como este que os he mostrado, fueron incluso escenarios de lucha.
donde un pueblo resistió con coraje. Eso también es un puente, una metáfora de la resistencia, de no rendirse, de sostenerse entre todos. ¿Qué puentes estás construyendo en tu vida? ¿Qué vínculos en tu vida necesitan ser reconstruidos? ¿No crees que si nos uniésemos más, la vida sería más fácil? Los puentes, al fin y al cabo, nos enseñan que lo más valioso no es el final del camino, sino la posibilidad de cruzarlos acompañados. Los muros de piedra seca no llevan cemento, se sostienen con equilibrio, marcan los límites entre fincas o caminos y nos enseñan que poner límites no es levantar barreras hostiles, es cuidar sin romper, dividir sin agredir, como en las relaciones humanas, es posible delimitar sin excluir. La construcción seguía un principio muy sabio, flexibilidad dentro de la solidez. Los huecos que se dejaban entre piedras permitían que el viento pasase y que el muro respirase, en lugar de resistirse a la fuerza bruta de la naturaleza. Así, estos muros son capaces de resistir vendavales, lluvias torrenciales e incluso pequeños seísmos. Hay muchos muros de piedra seca en Galicia que tienen varios siglos de antigüedad y siguen en pie, protegiendo caminos, huertas, prados y casas. En el año 2018, la técnica de la piedra seca fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su importancia como legado de conocimiento ancestral. La creación de estos muros requiere paciencia, observación y, sobre todo, respeto por la materia prima. Cada piedra se recoge del entorno no por su perfección, sino por su capacidad de encaje. El constructor debía elegir bien la forma, calcular el peso y prever el equilibrio antes de colocarla. Hoy, en nuestras vidas, hablar de límites suena como algo negativo, como algo que separa, que excluye. Pero los tercados de piedra seca nos enseñan que los límites bien puestos protegen y ordenan sin excluir. En relaciones personales, poner límites sanos significa protegerse a uno mismo sin herir al otro. En el trabajo implica saber hasta dónde puedes dar sin agotarte. Y en el uso de la tecnología significa decidir cuándo desconectarse para reconectar con uno mismo. Nuestros límites deben ser flexibles, dejar pasar la vida y el aire, no bloquearla. Y sobre todo deben ser construidos con paciencia y constancia, piedra a piedra, gesto a gesto. No de golpe, no con violencia, sino con sentido común. ¿Qué tipo de límites estamos construyendo hoy? ¿Son sólidos y flexibles o son rígidos y frágiles a punto de destruirse con la primera dificultad? Tal vez sea el momento de recordar el arte antiguo. Elegir cada piedra con calma, confiando en el orden natural. Dejar pasar el viento y construir algo que dure. Los molinos de agua usaban la fuerza del río para moler el trigo. No se peleaban con la corriente, la aprovechaban. Aquí hay una lección clara. El esfuerzo no siempre tiene que ser lucha. A veces es saber fluir con lo que está en movimiento, como el agua, como la vida. El molino es el resultado del ingenio colectivo, del trabajo duro, pero también de la armonía del entorno. Os muiños de auga son construcciones que aprovechan la fuerza motriz del agua para mover una piedra de molino y triturar grano, habitualmente trigo, maíz y centeno, y convertirlo en harina. Son una de las muestras más hermosas del equilibrio entre naturaleza y tecnología. Se calcula que existieron más de 10.000 molinos en Galicia, aunque muchos están en ruinas. Eran fundamentales para la autosuficiencia de las aldeas. Casi cada parroquia tenía uno o varios y su uso estaba regulado por turnos o acuerdos entre vecinos. Más allá de su función práctica, el molino era un símbolo de ingenio popular. Es una situación ecológica, eficaz y sostenible que nace del conocimiento ancestral de la naturaleza. También es un símbolo del trabajo colectivo, ya que muchas veces su construcción y el mantenimiento del mismo implicaban a toda una comunidad.
Hoy en día nuestra sociedad relaciona productividad con estrés y esfuerzo desmedido. Pero los molinos nos enseñan que nuestro trabajo también puede fluir, que no todo es forzar. A veces se trata más de canalizar o de saber canalizar lo que ya está en movimiento. En lugar de quemarnos, podríamos preguntarnos, ¿cómo uso mi energía de forma más inteligente? ¿Estoy remando contracorriente o aprovechando el flujo natural de la vida, mis capacidades y habilidades? Quizás no se trata de hacer más, sino de hacerlo con un sentido. Estos molinos también nos hablan de comunidad, de cómo turnarse, compartir recursos, ayudarse entre los vecinos. Y es que en este tiempo en el que cada cual va a lo suyo, el molino nos recuerda que también puede haber un bienestar colectivo. Y por último, algo que muchísimas veces olvidamos, que podemos vivir bien con poco. Os lavadoiros o lavaderos son construcciones de piedra generalmente al aire libre, pero protegidas a veces por techados, donde se canalizaba el agua de un manantial, un río o una fuente para formar una gran pila o varias pilas de agua. Estaban construidos estratégicamente cerca de las aldeas, de los caminos y de las fuentes naturales. Lugares como este eran esenciales en la vida cotidiana de las familias antes de la llegada del agua corriente a las casas. Eran espacios femeninos, es decir, lugares protagonizados exclusivamente por mujeres. Allí, además de lavar, se contaban noticias, se transmitían saberes, se cantaba, se organizaban redes de apoyo. Muchas leyendas, canciones tradicionales y refranes se conservaron gracias a las conversaciones de los lavadoiros. Además, eran espacios donde se fomentaba la solidaridad, ya que si una mujer tenía mucha ropa o algún problema, otras la ayudaban. Era normal que el lavado físicamente duro se aligerara con la compañía. En tiempos donde casi todo se valora por la productividad, los lavaderos nos hablan de una forma distinta de estar juntos y acompañarse mientras se hace lo cotidiano. Los lavaderos representan la importancia de crear espacios comunitarios, no solo lugares donde hacer tareas, sino lugares donde ser vistas, escuchadas y sostenidas. Porque al final, lo que se lavaba en los lavaderos no era solo la ropa, también se aligeraban las penas, se aclaraban las dudas y se fortalecía el alma. Hoy tenemos lavadoras y tiempo medido al minuto, pero ¿a qué coste? Hoy en día crear comunidad no siempre es fácil, pero sigue siendo vital. Basta con querer acompañar a una persona a su propio lavadoiro personal. Es el lugar donde muestra su cansancio, su ropa sucia y ofrecerle compañía y apoyo sin condiciones. Los cruceiros son columnas de piedra coronadas normalmente con una cruz, muy comunes en Galicia, aunque también se encuentran en Asturias y el norte de Portugal. Se sitúan principalmente en encrucijadas de caminos, a la entrada o salida de las aldeas, junto a cementerios, iglesias y ermitas, o en lugares donde ocurrieron desgracias o milagros para proteger a los viajeros y a los vivos y honrar a los muertos. Algunos cruceiros tienen escenas de la Pasión de Cristo, santos protectores o en zonas marineras incluso figuras relacionadas con el mar. Se estima que en Galicia hay más de 12.000 cruceros repartidos por todo el territorio, siendo uno de los símbolos más reconocidos de la identidad gallega. Se dice que los cruceiros no solo señalan los caminos físicos, sino también los caminos espirituales, protegiendo a los viajeros del mal, de las tentaciones, de perderse en el mundo y en la vida. Eran puntos donde detenerse a descansar, a rezar, a dar gracias, a honrar a los que ya no estaban. El cruceiro es mucho más que una cruz, es una señal en el camino, una promesa de que no estás solo, de que otros pasaron antes por allí y dejaron una marca para orientarte. El cruceiro nos recuerda algo fundamental. Antes de seguir corriendo, antes de seguir tu camino, detente. Mira alrededor, conecta contigo, pide guía y honra tu camino. Galicia es tierra de naturaleza viva, montes cubiertos de carballos y castaños, ríos que atraviesan valles secretos
nieblas que acarician aldeas dormidas. Aquí la naturaleza no es un decorado, es presencia, es compañera, es maestra. La naturaleza nos habla sin palabras, pero quien escucha entiende. Todo tiene su tiempo, nada es permanente, el cambio es parte de la vida, y en el fondo de cada brote, de cada lluvia, de cada hoja que cae, late una certeza silenciosa: confía. La naturaleza nos enseña que dejar ir también es parte de crecer, que no todas las hojas caídas son pérdida, muchas son transformación. Y sobre todo, nos recuerda que no estamos solos, formamos parte de un tejido mayor, una red de vida que se sostiene sola desde hace milenios. ¿En qué partes de tu vida necesitas confiar más? ¿Qué procesos puedes permitir que sigan su curso natural sin forzarlos? ¿Qué inviernos internos estás atravesando que quizás son solo preludio de una nueva primavera? A veces basta con mirar una piedra, escuchar el agua o cruzar un viejo puente para recordar que no estamos solos, que antes de nosotros hubo manos que sembraron, construyeron, resistieron y confiaron. Hoy esas piedras, esas aguas, esos caminos nos ofrecen algo más que belleza, nos ofrecen lecciones de vida. Y ojalá recordemos que la vida no necesita perfección, sino confianza y presencia. Muchas gracias por caminar conmigo hoy. ¿Qué enseñanzas de este viaje quieres llevarte contigo? Te leo en los comentarios.